Este próximo 3 de marzo se cumplen 77 años de Ómnibus de México desde 1948, y hoy analizaremos a la marca de primera clase de esta línea hidrocálida. Ómnibus de México inició operaciones el 3 de marzo de 1948 en Aguascalientes, con su primera corrida desde Aguascalientes a la Ciudad de México, anteriormente llamada Distrito Federal en ese entonces. El nombre que tenía en ese entonces con el que se fundó fue Ómnibus México Aguascalientes Durango Torreón y anexa Sociedad Cooperativa Flecha Roja, empresa fundada por el señor José Guadalupe López Velarde. Pero bueno, ahí va algo de cómo nació Ómnibus de México a finales de la década de los 40. La flota inicial de Ómnibus de México a finales de los 40 fue con autobuses Mastercraft P372, y para inicios de los 50 se adquieren unidades Bicicoach de la marca Flexible, e incorporaría a la flota de unidades Fitzjohn, al igual que autobuses de Oriente Adeo manejaba hace años. En el año 1957, ODM prestaría un servicio de primera clase entre los estados de Guanajuato y San Luis Potosí, y en ese mismo año metería a la flota unidades panorámicas de la marca Flexible. Ya en el 58 adquiriría otros 8 autobuses de ese mismo tipo. En el año 1959, Tina adquiere los derechos para fabricar en México los autobuses High Level de Flexible. Estos vehículos, conocidos como Dina Flexible 311 o jorobados, se introdujeron en el mercado mexicano en el año 1962, ofreciendo una opción de transporte única y distintiva. En 1962 se aprobó un convenio entre la SCT y Ómnibus de México para que esta última empresa explotara la ruta de México a Ciudad Juárez con 15 unidades. Al mismo tiempo se otorgó permiso a Transportes Chihuahuenses para operar la misma ruta con 10 unidades. Durante la década de los 60, Ómnibus de México expandió su servicio para incluir la ruta de Monterrey a Guadalajara, ya sea a través de San Luis Potosí, o por una ruta más corta a través de Zacatecas. Ambas rutas se unen en Saltillo, y desde allí se conectan con Monterrey a través de la carretera interoceánica. En mayo de 1970 falleció José Guadalupe López Velarde, dejando una notable influencia en la industria del autotransporte en México. Tras su muerte, la administración de la empresa fue asumida por el licenciado Mario Pereira Castillo. Pero antes de continuar, aquí va un pequeño dato curioso. Allá por los años 60 y años 70, Ómnibus de México quería expandirse al Pacífico, pero como 3 estrellas de oro tomó aquellas rutas, Ómnibus de México se quedó así por varios años, hasta la actualidad que se quedó con las rutas de la difunta TAP. Pero bueno. En la década de los 80, la presidencia del Consejo Administrativo pasó a manos del licenciado Jaime López Velarde y luego al señor Gonzalo Jiménez Aldana. Durante los años 80, Ómnibus de México tuvo un cambio de flota con los legendarios Dina Olímpico, Dina, que tenía prácticamente el monopolio hasta finales de la década, considerado el rey de las carreteras mexicanas, hasta que en 1988, se introdujo el modelo Dina Avante. Dina, después de la desaparición de Flexible y no tenerla quien copiar, dirigió su producción hacia una versión del Eagle Model 15, aunque con características de diseño similares a autobuses Flexible. En ese mismo año 1988, tras la inauguración de la nueva central camionera de Guadalajara, usarían el módulo 6 como su base de operaciones, que la siguen manejando por más de 35 años, porque antes llegaban a la antigua central camionera antes de finales de los 80. Ómnibus de México pudo expandirse a más destinos como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Tepic, Poza Rica, Tuxpan, Tampico, Ciudad Victoria, entre otros. En los años 90, tras la llegada de Mercedes-Benz y Marco Polo a México a principios de esa década, Ómnibus de México adquiere unidades Mercedes-Benz O371, y a finales de la década o ya en los años 2000, adquieren autobuses Volvo 7550. Durante inicios de los 2000, Ómnibus de México adquiere los Volvo 9700 TX, que eran autobuses muy comunes de ver en las carreteras en aquellos años. Ómnibus de México logró expandirse a Sonora, pero solo llegando a Imuris, Nogales, Cananea y Agua Prieta por vía norte del Chihuahua. La marca en el servicio de primera adquiriría unidades Marco Polo Multego, Irizar PB, Volvo 9700 PX, y Man Lions Coach. Desde los 2000, Ómnibus de México ha sido el patrocinador oficial del equipo del Club Santos Laguna con los Volvo 9700 TX, que venían en una configuración de asientos como el del servicio que Ómnibus de México eliminó hace años, que es el de Real Class. Pero bueno, aquí vamos a pasar a algo que hoy en día está ocurriendo con el servicio de primera clase de Ómnibus de México.
En la actualidad, desde hace más de 15 años allá por el año 2007, Ómnibus de México creó su famoso Servicio Plus, que se ha quedado con la mayoría de las rutas del servicio de primera clase, dejando muy pocos destinos y rutas con el servicio de primera clase, desde 2018 cuando Ómnibus de México celebró su 70º aniversario y se expandió al Pacífico para quedarse con las rutas de TAP. Algunos Volvo 9700 con cromática del servicio de primera clase fueron a parar en TAP, otros fueron vendidos o bajados a servicios económicos o de bajo costo de Ómnibus de México como Ómnibus en la comarca. Y en la actualidad probablemente el servicio de primera no pueda ser renovado, ya que una ruta que se pudo encontrar del servicio de primera clase, es la ruta de Nochislán a Guadalajara en el módulo 6, donde Ómnibus de México tiene su base principal de operaciones en Guadalajara. Actualmente la flota del servicio de primera clase de Ómnibus de México ya está muy obsoleta, siendo puras unidades Volvo 9700 ya con sus años en circulación. Sus amenidades que prestan son, de 3 a 5 pantallas ambientales, asientos cómodos, baños, wifi, y conexiones eléctricas. Su cobertura hoy en día es en Chihuahua, Zacatecas y Jalisco porque el Servicio Plus se quedó con casi todas las rutas. Algunas rutas que pude encontrar en este servicio son de Nochislán a Guadalajara y de Campo 101 a Campo 6,5 en Chihuahua. Solo que el Servicio Plus quedará para otra ocasión. Aquí termina el análisis a Ómnibus de México primera clase. En el episodio 17 vamos a analizar a Transportes del Pacífico de Grupo Estrella Blanca, solo que el análisis será complicado. Así que, gracias por ver, y hasta la próxima. Bueno amigos, eso ha sido todo el video, así que, gracias por ver, y hasta la próxima.